mostrando sus conclusiones poniéndolas acá en voz alta. El 1. Ya, Nicolás. Entonces, en esto yo tengo que... ¿Ustedes cómo quieren hacerlo? ¿Saco el power y aparecen ustedes? ¿O dejo el power y ustedes exponen? ¿O cómo proponen ustedes que lo hagamos, Nicolás? Ya, entonces tú vas a hablar y dejo el power puesto para que el resto sepa que... Perfecto. Pero el resto de los alumnos sepan que ustedes van a hablar sobre el capítulo 1 al ser emocional de Juan Casasus, que es otro científico chileno. ¿Estamos? ¿Estamos todos más o menos? El equipo 1 va a empezar, tiene hasta la 1:15. ¿Ya? Hola, profe, ¿se escucha? Sí, yo escucho por lo menos. ¿El resto escucha? Sí, dice la Nancy que es cínico. Ya, La Laia también, el Rafael también, así que comience. ya. Bueno, los principales como puntos que pudimos desprender del texto, que fue el capítulo 1, primero que nada fue como que siempre existe un complemento entre la racionalidad y la emocionalidad del ser humano. Como que es casi imposible, como antes se veía en el típico ejemplo de que la mujer era como la parte emocional y el hombre era como la parte racional, así como súper objetiva, de que hoy en día, bueno, y en general, nunca ha sido así. Siempre existe al menos un complemento entre estos dos puntos. Y eso también se basa en que no todas las opciones se pueden medir entre el modelo costo-beneficio, que era lo primero que se planteó cuando salió el modelo de la racionalidad. Que no todo se basa en meter en una balanza cuánto me va a dar, cuánto beneficio voy a obtener y cuánto me va a costar. También, y muchas decisiones se toman pensando en base a los demás, y no solamente el uno. Y ahí estaba el otro concepto que era lo de la interdependencia. El ser humano vive en comunidad y en general todos los días se va a estar relacionando con otra persona y por lo tanto las decisiones no siempre van a poder ser en base a uno y la mayoría van a tener que ser pensándose en las demás personas. Dijimos que, que existía ese equilibrio y por ende recién ahí se podría ocupar como el concepto de libertad, porque antes se pensaba que el racionalismo, o sea, ocupando ese modelo y el costo-beneficio, el ser humano ya podía comportarse y pensar libremente. Pero en general, como las emociones no son como algo que uno se pueden ocurrir cada vez que uno quiera, el ser humano seguía siendo limitado en base a ese solo modelo. Entonces, como la conclusión final que pudimos decir es que esa libertad se encuentra cuando existe el complemento entre racionalidad y emocionalidad, y ahí el ser humano como que podría ser este ser emocional, que recién ahí podría como estar ese concepto de libertad, y no como cuando se presentaba al principio de la ilustración. Esos fueron como más que nada los puntos que tocamos mientras estuvimos discutiendo ahí en el grupo. Esos fueron los puntos que ustedes cogieron para defender la emoción, para no dejar tirado en la pieza oscura de la psique, sino que decir que tiene que estar, que nos hace, los principales eso es lo que entendí, nos hace libre y integrarla a la racionalidad. Claro, que tiene que haber ese balance entre estos dos conceptos. Ya. Cuéntenme una cosa, tú, Nicolás, o alguien del equipo, que puede ser otro, ¿qué es lo que le aporta la emoción a la psiquis? En la teoría de Juan Casasus. ¿Qué es lo que nosotros sacamos de la emoción para el comportamiento? Puede ser tú o otro compañero de equipo. Podría decir así como un punto. Yo después, si alguien más quiere complementar, eso es como a la mente es lo que le aporta. Claro, ¿qué es lo que la emoción aporta en el funcionamiento de la mente y para el comportamiento? Y desde lo que yo me acuerdo del capítulo, es que al final, casi en los últimos párrafos, planteaba como que habían 3 divisiones, que era una que era la física o racional, no me acuerdo bien, después venía la emocional y después venía lo que era la mente y la psiquis, y que esas eran como las 3 principales partes del comportamiento del ser humano. La primera como físico, que uno puede así como tacto y todo este tema de los sentidos. Después el ser emocional, que eran justamente las emociones, y después como el que administraba todo esto era justamente la mente. Muy bien, ¿administra qué? Algo que te aporta la emoción. ¿Qué es lo que hay que administrar ahí, chiquillo? Ahí yo... No, otro compañero del equipo, si recuerdan la palabra. O pueden ponerlo en el chat también, los del equipo 1. Ya, bueno,
dejo la pregunta. Voy a ponerla aquí en el chat para que nos... Bien, Valentina. Aporte de energía. Por eso, y fíjense que esto es coherente, pero no es la misma teoría, pero es coherente con lo que dice Freud. ¿De dónde sacamos la energía? De las pulsiones que... Pero en el caso de Freud, Freud lo plantea como la irracionalidad del ser humano, como que la emoción, el deseo están dotados de una connotación negativa. Sin embargo, lo que dice Casasus es que de la emoción sacamos energía vital. ¿Se puede vivir sin emociones? No, no se podría, porque entonces estaríamos desvitalizados. ¿Ya? O sea, aquí hay un punto para defender la emoción. Además de todo lo que Nicolás expuso, es que sin esa energía no hay empezar del comportamiento humano. ¿Ya? Eso es un punto. ¿Alguien quiere hacerle alguna consulta de otro equipo? ¿O quiere...? Ya. Yo, hola. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Nancy, ¿tú no me escribiste? Sí, yo lo escribí. ¿Por qué? Ah, ¿y por qué está en la clase? ¿Usted no era la que tenía que ir al dentista? Ah, no. Dice otra pregunta. ¿No? Ah, ya, listo. No, que quería preguntar entonces, ¿la energía vital sería como la motivación del ser humano o no? Lo que pasa es que, ya, mira, qué buena pregunta. Ahora vamos a ir al equipo 2 con Felipe, que Felipe fue el que convocó, pero no necesariamente el que tiene que hablar, y vamos a ver si Maturana te responde esa pregunta. Si no, la dejamos para el final, Nancy, para que le demos la vuelta. Pero el equipo 2 tiene algo que decir con respecto a si la emoción es la motivación. Ah, ya, gracias. Otra pregunta para el equipo 1, porque la de Nancy la vamos a ir trabajando. ¿No? Sí, va el equipo 3 y el equipo 2 va a cerrar al final. ¿Ya, Felipe? Ya, el equipo 1 lo hizo excelente, ocupó su tiempo, dejó tiempo para las preguntas. Equipo 2. Él o las personas que quieran tomar la palabra pueden y tienen hasta las 2:22. Dejémosle ahí sus 10 minutos. Ya, hola. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, voy a intentar más o menos plantear qué fue lo que hablamos en el grupo, y después si mis compañeros me quieren complementar, me quieren apoyar o me quieren corregir en alguna cosa que me equivoque o quizá que haya notado mal, bienvenido sea. Ya, nosotros, bueno, nos tocó hablar sobre el tema de la emoción en el texto de Maturana, creo que es, ¿no? Sí. Sí, bueno, que al final él plantea que las emociones son un conjunto de acciones que se pueden realizar en cierto momento y que en otro momento, con otras emociones, no se podrían realizar. Da ejemplo de esto a un jefe enojado que estando en esa emoción de enojo no daría un ascenso o no daría un aumento de sueldo, quiero decir, a un empleado que quizás en otra emoción sí lo hubiese hecho. Entonces yo lo que planteé aquí, y también una cosa importante que fue la que discutimos al final en el grupo, fue el tema que él plantea que todo sistema racional se funda en premisas que uno acepta como punto de partida porque quiere hacerlo o entre comillas porque le gustan. ¿Ya? Entonces esto fue lo que nosotros discutimos, y en eso hablamos de que los argumentos para decir que esto es efectivamente así es que al final lo que uno hace no es entre comillas como aceptar o rechazar esa realidad, sino lo que hace es aceptar esos conceptos del sistema racional que los asocia a la realidad y que al final nosotros hemos aprendido desde que somos pequeños, pero que no necesariamente tienen que ser los conceptos que tienen que definir la realidad de esa manera. Y un ejemplo de esto que dio una compañera fue los antivacunas, que ellos se mantienen en su postura de que las vacunas no funcionan cuando hay evidencia científica de que sí funcionan. Otro que yo planteé fue los terraplanistas, que ellos plantean que la Tierra es plana cuando también hay evidencia de que la Tierra en realidad es redonda. Pero ellos creen en otros sistemas, en otras bases de sistemas racionales para explicar la realidad.
de otra manera. Y eso principalmente, no sé si es que algún compañero quiere complementar. Sí, por favor, si alguien quiere agregar algo. Nadie va a agregar nada porque me pareció excelente los ejemplos que encontraron. Elisa, vamos. Funciona. Ya, la Elisa lo va a escribir porque tiene su micrófono malo. Ya, yo lo leo, Elisa. Ahora, yo mientras la Elisa escribe su argumento voy a ir comentando. Me parecieron muy buenos los ejemplos porque probablemente al inicio de la clase estábamos comentando extra clase y el Felipe había planteado su postura que claro, a nosotros nos choca pensar que todo está determinado por nuestras emociones, porque no sería justo tampoco. Sin embargo, ustedes si se fijan en el comportamiento humano, se pueden dar cuenta que en los hechos, los argumentos no siempre son los que determinan la conducta del ser humano. No los hacen cambiar de opinión tan fácil. Ustedes mencionaron 2 ejemplos científicos. Hay fotos, hay pruebas. Uno, si hubiera sido buen estudiante durante la media, si no se hubiera aprendido las guías de memoria, o sea, no lo convencerían tan fácil de que la Tierra es plana. Sin embargo, como aparte que fue un mal estudiante, no nos aprendimos bien, digamos, los argumentos, como dice Piaget, con reversibilidad, no de memoria, sino como razonado, cualquier historia coherente, cualquier narrativa coherente, nos impacta, pero no impacta a cualquiera, impacta a algunas personas y a otras no. Y ahí hay motivos emocionales de base, diría Maturana. Y por mucho que tú le plantees hechos, no van a entrar en ese sistema cognitivo de creencia. Entonces está para discutir ese tema. Dice Florencia Rojas, porque las terraplanistas y antivacunas igual no creen en las instituciones del sistema que plantean y difunden esas evidencias. Quizás, claro, ¿viste? Entonces ellos siempre va a haber un argumento. Ya. El Gaspar también, chiquillos, pero todos tienen el micrófono malo. El Gaspar puede tomar el micrófono. Sí, no, yo lo tengo bueno. Discutimos en el grupo como eso de los hechos, que al final también muchas veces no hay como hechos tan objetivos, porque como que al final uno es lo que, como la racionalización que uno tiene como de los hechos en base como a sus propias creencias. Por ejemplo, como que, o sea, muchas veces se da como que no es tan obvio que pasa algo, sino que uno cree, y eso también se debe un poco a la emoción. Ya, miren lo que dice la Elisa. Y el comentario dice, no alcanzamos a discutirlo, pero Maturana también habla acerca del amor como emoción que constituye la convivencia social. Cuando lo leí me pareció súper interesante, ya que de ella se deriva el lenguaje. Da mucho que pensar porque sin la emoción del amor, no en el sentido romántico, no podríamos crearse la sociedad que conocemos hoy. Entonces, aquí hay un tema que es bueno, y aquí voy con la Nancy. Maturana establece el concepto del dominio. Primero que nada es un biólogo. Yo durante mucho tiempo pensé que este iba a ser el equipo que iba a empezar la clase de hoy. Pero después cuando el Felipe me planteó su punto de vista, dije ya, vamos a dejar entonces Maturana para como en el intermedio. Maturana como biólogo sabe que las emociones las traemos de herencia de los mamíferos. Y él, pueden ver, no les subí ese video, pero hay videos en el programa de televisión donde plantea muy bien sobre. Y además de eso plantea que sobre la base del amor, el amor es el motor de la evolución de la especie. Diferente a otras personas que plantean que es el trabajo, otras personas que plantean que es el lenguaje o la vida social. Maturana pone el amor. Lo que define a la especie humana es que es capaz de generar vínculos consensuados, amorosos, estables en el tiempo, no solo para el apareamiento. ¿Ya? Y como sabe que somos mamíferos, dice, nosotros traemos la herencia emocional, que generalmente él y otros autores la traen del mundo de los reptiles. Igual interesante eso, pero ellos lo sacan de conclusiones de su estudio. Y dicen que como seres humanos siempre andamos en el dominio, y el dominio significa que siempre en el dominio de alguna emoción, dominio como campo, dominio como que nos domina en el sentido
no común de la palabra, sino que estamos en una emoción. Y que según la emoción en que andemos, o sea, en que estemos funcionando, vamos a pensar. Y poner el caso del jefe. Ustedes buscaron casos mucho más que no dependen del dominio, porque un terraplanista puede andar en el dominio de diferentes emociones, siempre va a ser terraplanista. ¿Se dan cuenta? Pero Maturana se va más a la vida cotidiana y al lenguaje y dice, en esa relación cotidiana nosotros andamos en el dominio de algo y según en el dominio de la emoción que andemos vamos a interpretar lo que nos está pasando. Siempre es así, que es lo que me decía Felipe, que lo encontraba que probablemente es injusto que mi jefe evalúe si me merezco un ascenso o no porque está enojado o está feliz. Es injusto, ¿verdad? Entonces ahí entran otras herramientas que el ser humano tiene que disponer y por eso Juan Casasus el capítulo se llama El ser emocional, pero el libro se llama Educar las emociones, algo así. O sea, dice que hay que integrarlo a la relación, a la emoción hay que integrarla a la racionalidad y hay que entrar en una conversación, ¿ya? Entonces, la emoción aparte de energía para actuar, es la especie de un dominio o de cortina atrás de la cual miramos, Nancy, ¿ya? Y efectivamente la emoción constituye motor para el comportamiento. Gaspar dice que la vida tiene mucho de azar y Kahneman, que es un estadístico, dice que sí, que el factor suerte influye. Pero ojo también, que no se trata de solo responder a nuestras emociones, porque entonces sería un vaivén y era lo que me decía Felipe. Hay cosas, hay hechos que tenemos que poner en el medio para negociar significados, porque si yo voy a estar desde mi emoción y el otro desde su emoción, no nos entendemos. Entonces, ahí a Maturana nos aporta un elemento, pero ojo, que a lo mejor no es un presupuesto absoluto, pero sí hay que tener mucho ojo a la hora de las relaciones con los otros, en qué dominio de la emoción andamos y en qué dominio de la emoción anda el otro. Yo creo que no es una cosa inhabitual que ustedes digan, chuta, ayer te herí porque andaba enojado, discúlpame. Lo que pasa es que estaba molesto, por esto, y por eso te dije esas cosas. Entonces hay que tener cuidado también con cuando nos está pasando lo que Maturana dice, ¿ya? Ustedes saben que Maturana y Varela, los dos terminaron en el budismo. El budismo de alguna forma es un sistema de creencias que apunta a que estemos siempre en la compasión y en la paz, para precisamente no cometer injusticia. Tiene que ver con este estudio de la biología del ser humano y la influencia de las emociones en tu vida en general. ¿Ya? Sí, Maturana pone las emociones en el inicio de nuestra evolución. Y eso no aparecía a lo mejor en esos textos, pero sí. Ahora, en defensa de la emoción, como que seguimos dándole a la emoción el ejemplo irracional, ¿no? O sea, los terraplanistas, las personas antivacunas. Ahora también están las personas que defienden sus ideas hasta la muerte porque creen en ellas, porque las han comprobado y porque le ponen pasión a esa labor científica o comprobatoria. No necesariamente la emoción hace que las ideas sean erróneas científicamente, muchas veces le dan pasión a la misma actividad científica. Ya. Gaspar, ¿la quieres leer o pasamos al equipo 2? Es que la tiene, creo que Felipe. Supongo que leyó algunos puntos, pero sí. Igual el punto era defender las emociones, no solo decir que son terraplanistas ni antivacunas. Claro, que también la emoción también puede ser una gran pasión a base de una actividad creadora que contribuye con la evolución del ser humano. La emoción también puede ser una gran pasión, un gran motor para defender el bien del ser humano. Por ejemplo, efectivamente hay un movimiento, no contracientífico, pero que no se niega a las vacunas, sino que se le eche timerosal a las vacunas, por los daños que podría generar. Y esas personas, a pesar de que a veces no reciban todos los premios como científicos que quieren por su postura contra el timerosal o el beneficio económico, igual lo van a seguir defendiendo porque hay una emoción que los compromete con eso. Están en el dominio de la pasión por defender su argumento. Y ahí sería un ejemplo positivo, ¿no? Que la emoción te da energía para seguir perseverando en lo que tú crees que es justo. Equipo 2. Ya
Vimos dominios biológicos, herencia, cómo la emoción de alguna forma está a la base de nuestro comportamiento, y hay que tener cuidado con eso. En el ser emocional nos dice, rescatemos la emoción porque hay una energía vital acá, que no la podemos dejar afuera, integrémoslas a la racionalidad. Pero ese es el tema de esta clase. Y yo quiero que ustedes se vayan sabiendo que si bien la emoción existe, la racionalidad no tiene que ser esclava de ella, porque ahí estaríamos volviendo a Freud, donde la conciencia es esclava de las pulsiones inconscientes, y aun por mucho que luche con ella. En esta clase quiero que veamos cómo la emoción y la racionalidad tienen que integrarse en un juego recíproco, que les puede llevar a ustedes a un desarrollo personal. ¿Ya? Equipo 2. Van a tener hasta las 35 para exponer. Ignacio. El equipo 2 trae un concepto... Ay, no estoy grabando, si es verdad, Nancy. Disculpa, Florencia. Discúlpenme, chiquillas, entre el tema de organizar el equipo y todo eso. No grabé, disculpen. Pero cualquier duda sobre esta clase pueden preguntarme o acudir a los textos y yo les respondo escrito para que les quede a ustedes. Ya. Equipo 2, Matías o otra persona, las personas que van a exponer juntas. Sí, voy a partir yo y después va a seguir un compañero. Muy bien. ¿Parto no? ¿Sí? Ya. Bueno, el texto que leímos parte hablando harto de lo que es el subjetivismo, la subjetividad, ¿no es cierto? Y dice que el desarrollo de la cultura que el desarrollo de la cultura nos aleja de una naturaleza universal y única. O sea que mediante el individuo va adquiriendo cultura, o sea, mediante su proceso de socialización, esto adquiere un carácter subjetivo y no es posible como decir que la naturaleza es la misma para todo el ser humano. Y luego el autor vincula esto con las emociones diciendo que las reacciones de esta subjetividad se pueden ver en forma de las emociones. O sea que al final las emociones vienen siendo como una parte subjetiva del ser humano que depende de cada persona, y esto porque tiene su fundamento en la cultura, ¿no es cierto? Y la cultura depende de cada uno según los procesos que vayan ocurriendo en la vida. También dice, las emociones son estados dinámicos que comprometen la fisiología, la vivencia subjetiva y los comportamientos del sujeto. O sea, esto va como más de lo mismo que dije recién, que las emociones son como reacciones fisiológicas de las vivencias subjetivas, o sea, de la cultura y del comportamiento del sujeto. Aparte de las emociones como una reacción a la subjetividad, también el autor dice que las emociones responden esencialmente a las necesidades biológicas. Pero a partir del desarrollo de la cultura, estas también responden a otro tipo de necesidades. Y lo que dice aquí, de que las necesidades biológicas son como el motor de las emociones, tiene mucho sentido porque, por ejemplo, hay un ejemplo súper típico que es cuando uno tiene hambre, uno se pone como de mal humor, como que se enoja más. Entonces, en ese sentido, como que igual ahí uno puede ver que una emoción viene como con una raíz de necesidad, que vendría siendo el hambre en este caso, ¿no es cierto? Entonces, también esto uno lo puede llevar a las primeras etapas del desarrollo del ser humano, que gracias a las emociones como motor, por decirlo así, de las necesidades, o sea, como que busca cumplir las necesidades, ha ayudado al ser humano a sobrevivir. Por ejemplo, cuando, otra vez como en el caso del hambre, los periodos que el ser humano tenía que cazar para conseguir su comida, ahí también había emociones involucradas, como, no sé, un estado de enojo, de quizás de adrenalina, un estado emocional ajetreado que lo ayuda a conseguir su objetivo, que es como cazar algún animal o suplir su necesidad al fin de cuentas. Eso más que nada. Ahora sí, compañero. Hola, gracias Matías. Claro, como decía Mati, las necesidades van generando emociones y es muy importante que nosotros no confundamos esta con las vivencias que tenemos. Que, claro, puede ser positiva o negativa la vivencia, pero esto va totalmente aparte de lo que puede ser una emoción. Entonces, por ejemplo, puede ser que hayamos terminado la relación con alguien o que hayamos perdido a alguien en nuestra vida, y eso genera
emociones que a futuro pueden ayudarnos a crecer emocionalmente y a generar aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, las necesidades son estados dinámicos que generan emociones que acompañan toda actividad o forma de relación humana y se van complejizando a medida que generamos estatutos sociales. Entonces, de esto también es importante recalcar el concepto de motivo, el cual es como una expresión subjetiva en el que el conjunto de necesidades con sus propios ponderadores generan en el fondo un motivo que al final termina siendo una unidad de objetivo en el que las necesidades que tenemos van adquiriendo sentido. Entonces, lo que está en juego para comprender el carácter dinámico y estable de lo que es la personalidad es el conjunto de la manera en que podemos enfrentar una acción por cierto momento determinado, manteniendo una personalidad única y a la vez adaptando nuestra personalidad a los nuevos retos que se nos van acercando. Eso sería como, en general, lo que plantea González Rey. Y Ignacio, y de esos argumentos, ¿cuál podrías usar tú para defender el rol de la emoción? ¿Cuál crees tú que es el clave para defender el rol de la emoción? Que en el fondo es una manera de responder a las necesidades que tenemos, que distinto a lo como por ejemplo decía Maturana, creo que habían dicho que es como Maturana decía que está aparte de las emociones, o sea que sí o sí tenemos que, o sea, no es necesario que siempre tengamos emociones. Por ejemplo, decía Felipe, creo, que puede ser que en cierto momento nos enojemos y respondamos mal a cierta acción. No es necesariamente lo que diría nuestro autor, porque él dice que las emociones siempre van a estar y van a estar en respuesta a las necesidades que se nos planteen. Entonces, es realmente el motivo y las vivencias que tenemos una cosa distinta. Pero en el fondo serían positivas. Encontramos igual en el grupo que hay pocas cosas que no aceptemos de este autor y en el fondo le van dando sentido a la vida, le dan motivo, que debe ser el objetivo. Una cosa para complementar la respuesta, que también vinculando un poco con el texto, me parece, no sé si era el ser emocional o el de Maturana, que también las emociones como en función de la emoción en función de las necesidades pueden crear como esta especie de energía vital o como motivación para crear una necesidad. Y esto igual como el ejemplo que había dado del hambre se ve también en situaciones como emocionalmente intensas, no sé, un partido de fútbol quizás donde para tener un mejor desarrollo en el partido, jugar mejor, quizás es necesario que haya unas emociones presentes, o por ejemplo en un artista que está haciendo un concierto, sería como demasiado joven que esté tocando un instrumento sin emoción. Entonces igual como que en ese sentido las emociones son útiles como para lograr un desarrollo que quizás sin emociones no pudiese ser de la misma calidad. ¿Alguien quiere aportar algo más o hacer una pregunta o un comentario? Ya miren, chiquillos, ¿se acuerdan que dimos la subjetividad en la clase pasada, que es la forma de dar significado y sentido, que es más que lenguaje eso, a la materialidad o la experiencia en que vivimos? Una de las cosas que Fernando González Rey dice es que, claro, una vez que el sujeto se hace cultural, individualiza la experiencia. Lo que esta experiencia de clase es para mí, si bien compartimos un significado común, porque por algo estamos todos acá, pero no necesariamente lo que esta experiencia de clase es para mí va a ser lo que es para Matías, o para lo que es Ignacio, o lo que es para Felipe. Y no todos vamos a estar en la misma emoción. ¿Pero por qué? Parte por la emoción todo. Lo que dice Fernando es que cada uno está satisfaciendo necesidades distintas en esta actividad en la que estamos. Y eso es el motor para partir, que se generen emociones, y las emociones a la vez influyen sobre los pensamientos. Pero en González Rey habla de la unidad de algo que dice Casasus, la unidad de lo cognitivo y lo afectivo es lo que hace que yo le dé un sentido a la experiencia que estoy viviendo. Porque mi emoción va a interactuar con mis pensamientos y va a generar un comportamiento.
no es la emoción sola. ¿Se dan cuenta? Porque ya tenemos herramientas culturales para darle significado y por lo tanto para comportarnos en un contexto de una manera determinada. Y en ese sentido, si bien somos culturales, también somos individuales. Y un grupo de necesidades genera motivos que es, como bien decía Ignacio, son como objetivos, y ahí está Nancy, la otra respuesta para ti. Los seres humanos podemos partimos generalmente desde este autor, partimos de necesidades, que pueden ser más fisiológicas, como dice Maslow, hasta más complejas como la autorrealización, la afiliación, el reconocimiento. Pero cada uno tiene una pirámide de necesidades desde la que está funcionando. Esa necesidad es una evaluación de las condiciones en que estamos y se relaciona con las emociones. Y de ahí vamos generando sentidos porque lo unimos a lo cognitivo. Pensamos las situaciones en que vivimos. Individualizamos la experiencia. ¿Qué sentido tiene para mí esto? Hay cosas que comparto con los otros y hay cosas que solo son para mí. Y en ese sentido la emoción siempre le está dando un tinte a la vida. Un tinte que me hace único y repetible. Porque si mis emociones no están metidas en ese triángulo necesidad, emoción, significado, yo sería igual a otros. Estaríamos aquí con la misma cara, con los mismos pensamientos. Y no es así. Aquí, en este espacio virtual, no lo más cercano posible, pero por lo menos estamos cada uno aportando cosas diferentes porque tenemos historias diferentes, de sentidos construidos diferentes en base a nuestras necesidades propias, nuestras emociones y las herramientas cognitivas que hemos tomado de la cultura para significar todo eso. Entonces, como bien decía Matías, la emoción aporta aquí 50%. ¿Tiene que ser siempre negativa? No, hay veces que es positiva. Porque si yo vengo con buena disposición a la clase, obviamente voy a poder responder mejor a sus preguntas, y si ustedes las preguntas que me hacen o los chistes que van haciendo en el chat son capaces de llevarme a mí al terreno de la alegría, obviamente eso va a redundar en que nos comuniquemos con cierta cordialidad diferente a que si estuviéramos serios y distantes, ¿no? La emoción le aporta algo a esta comunicación humana, al aprendizaje, a la personalidad. ¿Es lo único que le aporta? No. ¿Tiene que ser necesariamente negativa? Puede ser que el jefe sepa racionalizar bien su enojo y sepa separar las cosas. Y cuando yo vaya a pedir el aumento, no se desquite conmigo. Y ahí va la educación emocional de Casasus. No se trata de no sentir emociones. Se trata de ver cómo las racionalizamos y cómo las llevamos al comportamiento. La rabia no es negativa. Lo negativo es la agresión y la violencia desmedida. Es el comportamiento. La rabia puede ser canalizada de buena forma. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? Nancy, ¿tú te acuerdas que yo te dije hace unas clases atrás en inteligencia que tú tenías que recordarme algo hoy? ¿O ya no se acuerda, Nancy? Ya se me olvidó, profe. Ya, cuando vimos inteligencia, la Nancy habló Nancy, tú fuiste la que hablaste de los experimentos donde se hablaba del rendimiento. Sí. Entonces dijimos, bueno, que la memoria tenga un grado de responsabilidad en los pensamientos inteligentes. Y yo dije, yo les voy a dar, cuando hayan pasado ya algunos por la lectura de Kahneman, y después de haber dado la clase de emociones. Miren, ustedes saben que también hay un mito bien difuminado entre la gente de que es que no usamos el 100% de nuestro cerebro, sino que el ser humano usa solamente una parte, que hay otra parte que no está despierta y eso. ¿Ya? Sin embargo, cada vez que yo he tomado un libro de neuropsicología, lo primero que me dicen es que el cerebro es un sistema que siempre está funcionando todo. Si nos leímos a Gardner, bueno, no nos leímos tanto porque no teníamos tanto tiempo, pero ustedes ven que Gardner localiza una inteligencia en ciertas áreas cerebrales, pero trabajando en sistema, en cooperación con otras que se activan, pero en menor medida. ¿Ya? Sí, así más o menos. Y el otro día vi un anuncio, una película en YouTube que también decía que los seres humanos, cuando despertáramos, todo el cerebro, que no es lo mismo que conciencia, pero todo el cerebro, cada vez que yo tomo un libro de neuropsicología dice que el cerebro funciona de manera interconectada. Obviamente, por ejemplo, la visión va a cierta zona, pero esa se comunica con la del lenguaje y así vamos funcionando, y no es que tengamos una parte del cerebro dormido. La cosa es que si yo me quedé pensando en las vacaciones en ese mito,
Y decía, entonces, si eso no es así, ¿cuál es el secreto de estos seres humanos que tienen creaciones, que es el concepto de inteligencia de Gardner, que crean productos socialmente valiosos de una gran magnitud? O sea, en el caso mío, en el caso de mi área de estudio, autores que generaron una cantidad de obras y de una importancia que marcaron un tiempo, como por ejemplo los autores que hemos visto aquí. Pero el mismo Viktor Frankl tiene más de un libro, tiene varios. Yo, ¿cuál será? Y recurrí precisamente a los autores con los que trabajamos, porque uno tiene que hacer como estas integraciones de los contenidos, de las cosas que va estudiando. Kahneman dice que funcionar siempre en el sistema de la lógica es muy desgastador, y él lo midió. Personas que estaban resolviendo problemas de manera lógica, se le ampliaba la pupila, eso implica mayor gasto de energía, y le subía un poquito la presión arterial. Eso es dato neurofisiológico. Entonces, efectivamente estamos gastando más energía. ¿Y qué es lo que aporta la emoción? Precisamente aporta energía. Las personas que se apasionan por algo van a poder funcionar más rato en ese plano porque tienen más energía. Los grandes creadores sacan energía de esas grandes pasiones por su obra. ¿Se dan cuenta? Porque la otra explicación podría ser biológica. Las personas mejor alimentadas, que tienen una biología más fuerte, pueden hacer un gasto mayor sin cansarse tanto. Sin embargo, hay muchas personas, a grandes autores como Cervantes, Marco Polo y otros, que estando presos con mala alimentación, mal sueño y estrés, han creado sus obras cúlmines, ¿verdad? Sí, por ahí la emoción aporta una explicación, ¿ya? Juega un rol en la creatividad, en la creación de productos importantes, como también lo juegan las necesidades. Y otra forma de encontrar energía, cuando nosotros nos cansamos, porque es verdad que le estamos metiendo harta lógica para argumentar, para resolver un problema, la sacamos de la colectividad, porque yo no tengo que crear sola, y eso lo estudiamos en la clase con Tomaschello y con Vygotsky. Yo tengo que crear con otros, ¿verdad? Y la energía de 3 es más que la energía de 1. Si yo estoy cansada, otros van ayudando y aportando energía. También genera un desgaste porque no todos están en el mismo dominio de emoción mientras están trabajando, no todos tienen las mismas creencias, y eso implica hacer un poquito un gasto, pero a la vez nos pueden aportar energía para terminar de crear el producto que queremos. Claro, el sentido de la creación de productos, ¿hasta qué punto? Ya. Y ahí la respuesta es de Gardner. Pues. Tú vas a crear productos valiosos en esa área donde tengas un potencial psicobiológico. Gardner pone un factor de herencia genética, pero también, como ustedes todos hablaron, hay que manejar un sistema simbólico que es cultural, y hay que tener oportunidades en un ámbito, en un campo, para desarrollar esos productos. Y hay que saber también unirse a los equipos necesarios, aceptar, aprender de los otros sin prejuicios, sin que se ponga en riesgo nuestra autoestima, para ir incorporando lo que los otros nos aportan. Y ahí crear un producto valioso socialmente. La motivación también aporta energía para todo lo que es biológico. Fíjense que González Rey dice, o sea, la evaluación que la necesidad hace de lo que el contexto me da influye sobre mi fisiología. No es lo mismo tener hambre en un contexto donde puedo satisfacerlo que tener hambre en un contexto donde no puedo satisfacer mi hambre. Las emociones van a ser distintas, los sentidos van a ser diferentes y mi fisiología va a funcionar diferente. No sé si alguien quiere agregar algo más. Claro, hay que usar las emociones como motor para la conducta. Conducta hacia afuera, no autodestrucción. Ojo con eso. Porque hay un discurso del control de la emoción, y muchas veces cuando controlamos la emoción nos autodestruye. La emoción hay que sacarla, pero ¿en qué interviene la razón? En cómo sacarla. Pero hay que expresarla, ya sea a nivel de lenguaje, ya sea a nivel de la acción. Pero hay que expresarla porque la emoción nos está diciendo algo de la situación en que estamos viviendo. Alguna necesidad mía se está afectando allí.
Entonces, dialoguémosla. ¿Mm? ¿Alguien más quiere hacer comentarios? Recibo todos los comentarios, críticas y todo. Un comentario. Uh-huh. Me acuerdo que hace un tiempo había leído un libro de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional y hablaba en un capítulo, o sea, no como tesis central ni nada, pero mencionaba que las emociones en cierto sentido podrían estar más o menos obsoletas, porque lo llevaba como al espacio donde estas emociones responden a una necesidad y que vienen como a su historia atrás del ser humano que buscaba estas emociones como para cumplir sus necesidades biológicas, y muchas veces eso en la sociedad de hoy en día ya no es necesario tener una emoción tan intensa para poder satisfacer esa necesidad. Entonces, por ejemplo, él ponía el ejemplo de cuando en Estados Unidos que hay un acceso muy fácil a la arma, una ira, por ejemplo, puede tener un efecto desastroso y que no es proporcional a la necesidad que quería satisfacer, ¿cierto? Entonces eso igual es como otra perspectiva interesante igual. Sí, claro, porque ahí está, viste, mira, y Fernández González Rey te diría, ¿qué modelo cultural? Garner te diría, ¿en qué campo institucional y social está promoviendo qué forma de expresar la emoción? O sea, ¿por qué la rabia tiene que ir asociado a armas? ¿Se me ocurrió a mí? ¿O es un modelo que yo he ido copiando de...? ¿Ves? Porque hay otras culturas donde la rabia es enfrentada de otra forma. No necesariamente más sana que esa, pero de otra forma. Y culturalmente ahí hay modelos que se transmiten. Y en eso tenemos que pensar. Claro, Goleman le echa la culpa a la fisiología, pero podríamos poner el acento en sus modelos culturales, en los modelos culturales de su sociedad. Ahí hay dos puntos de vista que ustedes pueden ir, ustedes mismos pueden ir sopesando. Podemos renunciar a nuestra parte animal o podemos esa parte animal culturizarla, pero generar una cultura mejor para que la rabia sea expresada con otras formas. ¿Qué es lo que te diría Maturana? Maturana al final hizo toda su teoría para decirte, tú tienes que aceptar al otro como un válido de otro y tenemos que dialogar en base al amor. Y ahí se junta con Víctor Frank. El amor es la aceptación del otro, pero no porque le aceptes todo lo que hace, sino porque tú tienes fe en que el otro puede tener su mejor versión. Por ejemplo, ustedes conmigo, ustedes tienen fe en que yo les puedo aportar algo. No es que me amen como enamoramiento, sino que esa aceptación de lo que yo les puedo aportar es una relación en base al amor. Y ustedes conmigo son tolerantes en las cosas que yo, en mis limitaciones. Me aceptan como un válido otro. A la vez con los alumnos. Uno tiene que tener fe en que el alumno puede a través del aprendizaje, en el caso de la clase, porque también hay otras instancias, pero tiene que tener fe en que va a poder sacar la mejor versión de sí hasta ese momento. Y en ese sentido hay amor en la relación, porque hay aceptación del otro como un válido. Ese es el modelo y esa es la gran lucha de muchos autores porque se imponga de manera cultural, como una práctica masiva. Luchar contra otras prácticas violentas que hay. Dígame, Ignacio. O sea, no es por ser negativo ni nada, ni siquiera una crítica ni nada, pero yo me quedo más con Kahneman hasta ahora. Yo no me puedo creer tanto las emociones. Yo creo que acá proponemos las emociones como una manera de anteponernos a la acción y tal, pero no por planificarnos. O sea, somos malos estadísticos, es difícil anteponernos a las situaciones y por lo tanto no creer que creo que las emociones exacerban quizá un tanto las capacidades humanas. Siento que hay mucho azar como poder decir, como siento que esto es correcto, lo voy a hacer y va a ser correcto. No es necesariamente así. Siento que en ese sentido me quedo atrás. Sí, pero por ejemplo, yo lo que le agregaría a Kahneman es que ese sistema lógico también necesita una emoción para que le aporte la energía que necesita para funcionar. Porque si no es un desgaste en el vacío. ¿Entiendes? O sea, la emoción ahí, a los científicos, o sea, Piaget, a Vygotsky, que son sujetos de los conceptos científicos en su gran obra, también aportaron energía para dedicarse a eso sin desgastarse tanto físicamente. Porque el argumento de Kahneman es que no funcionamos siempre
funcionamos en otro sistema para optimizar recursos, ¿ya? Porque no podemos estar funcionando siempre de manera lógica. Y es verdad. Ahora, lo que yo le aportaría es que cuando estamos funcionando de manera lógica, también hay una emoción de trasfondo, que no necesariamente es la única motivación, pero le ponemos una emoción porque nos sirve para darnos energía. Estamos trabajando contentos porque sabemos que vamos a hacer un aporte y tenemos que ser rigurosos estadísticamente para llevar un saber lo más verídico posible. Y ahí también, no es que ahí estemos desprendidos de la emoción, sino que ahí también hay una emoción jugando un rol. De base no sé, pero sí complementaria a la racionalidad. Mi postura, Ignacio, pero tú puedes tener la tuya también. ¿Te das cuenta? O sea, tú puedes adherir al planteamiento de Kahneman tradicional y tal cual como él lo plantea. Chiquillos, igual les he tomado harto tiempo, discúlpenme. Y yo quería preguntarle, pero aquí se cortó la luz y mi computador está al usar toda la energía que ha tenido. Y como con mi computador no tiene emociones, nada más que, o sea, se le acaba la energía y no tiene dónde sacar energía nueva. Entonces, yo le quería consultar si está entre sus posibilidades, dentro de la forma en que hemos estado viviendo la educación en este periodo, que como equipo, en los equipos para el trabajo final, ustedes pudieran hacer un video en conjunto donde aparezcan todos los integrantes. ¿Eso es posible de hacer? Y ustedes, de manera... Profe, Dígame, Nancy. onda que cada uno en su casa se grabe solito y que después esos videos solitos se junten en uno, ¿o no? Sí, pero esa es una opción, porque cada uno grabes un minuto y después lo junten en uno. Pero no hay otra opción de que salgan en conjunto, porque ven algunos videos en que están todas las imágenes de la pantalla de la reunión del Zoom. Así no se puede. Ah, así como que estemos toda una reunión de Zoom y que eso lo grabemos y que se vean todas las caritas en la aplicación. Y sea como una exposición en equipo en el fondo. Primero es como uno, después el otro y ya está. Ah, qué entrete. ¿Eso se puede? ¿Juntos? Yo creo que sí, no sé. Profe, pero yo creo que depende de los compañeros que no tienen micrófono, porque por ejemplo la Lisa no tenía micrófono y quizá ella no podría presentar en una sala de Webex, entonces igual quizá depende un poco de cada grupo. Claro, miren, yo voy a subir los grupos, ya los hice. Mantuve los que me dijeron que querían estar juntos y completé algunos equipos y otros equipos los hice yo. Entonces voy a subirles sus equipos y quiero que conversen si pueden hacer un video, porque la idea sería que el día 17 nos juntemos acá y ustedes me manden el link de su video y después yo les puedo dar unos días más para que manden el trabajo escrito. Pero no quiero exigir algo que no sea practicable, ¿ya? Pero la idea también en esto de la cooperación es que el trabajo en equipo sea un saber de todo, no que sea una suma de partes, porque yo me he ido dando cuenta ahora que reviso las pruebas que cada uno tiene su estilo de redacción. Entonces, si ustedes no se ponen de acuerdo en las mínimas cosas, el trabajo va a quedar incluso hasta redactado de manera diferente entre parte y parte. Me gustaría que se pudiera generar cosas que el saber final que ustedes aporten a través de su investigación se acerque lo más posible a un cuerpo con una identidad propia. Porque obviamente nunca va a ser igual, cada uno tiene sus pensamientos, pero cuando uno se reúne y lo conversa un par de veces, le da a ese trabajo un hilo común. Entonces, me gustaría que se pudieran juntar lo más posible dentro de sus posibilidades y vean en sus equipos si todos van a poder filmarse. Porque la idea no es que la idea aquí es fomentar que todos cooperen. Cada uno con lo que sabe y cada uno con lo que más domina. Entonces la idea es que en el video del equipo aparezcan todos los del equipo. ¿Ya? Voy a subir los equipos a descarga y de ahí ustedes me van evaluando en cada uno de sus equipos cómo podrían hacer su video. Ya, la Elisa, sí, pues, en el caso de compañeros no tienen micrófono, no tienen cámara, ¿cómo lo podríamos hacer? Ya ahí le respondo después. Bueno, chiquillos, tremenda clase que se mandaron. Se leyeron los textos y a mí por lo menos me agradó la forma en que lo reflexionaron, porque igual me interpelaron y generaron elementos nuevos. ¿Ya? Disculpen que les haya tomado tanto tiempo y
nada, les mando un saludo y el que se quiera quedar en alguna pregunta ahora en estos últimos minutitos me quedo acá. ¿Ya? Que estén muy bien, nos vemos en la otra clase con identidad. En la semana les voy a subir sus equipos y para terminar de hacerle la pauta del trabajo en equipo voy a esperar a que me digan si pueden filmar su video o no, para saber lo que puedo pedir o no. ¿Ya? Un beso, los quiero mucho, aunque sea de manera virtual. Hola, Lisa. Manuel, tú tienes una pregunta que te quiero responder, pero ya se me fue como... Aquí está. Ya, entonces ahora te respondo abajo. Chao, Lisa, que estés bien. Chao, Laura. Aquí vamos a ponerlo a usted. Mira, lo voy a decir en general porque no es secreto. En general, la media de la prueba ha estado arriba de 6. Sí, ha estado arriba de 6. Es una prueba donde ustedes tuvieron que recorrer los 8 contenidos que hemos dado. Y, bueno, obviamente siempre va a tener detalles porque son hartos contenidos que evaluar, entonces es como difícil que hacerlo como completo perfecto. Pero la media estaba arriba de 6. He leído exámenes con respuestas hermosas, cosa que a mí me genera emociones muy positivas y me da energía como para seguir y ver cómo perfeccionamos esto, pero energía para seguir revisando bien, pensar lo que ponen. Ahí sí estaba arriba de 6 la media. Yo diría como un 6,3. Más o menos, pero al ojo, así con el sistema emocional intuitivo le estoy respondiendo, no le estoy respondiendo con la estadística clara, ¿ya? Ya, chiquillos, cariño, me voy porque se me va a apagar el computador. Que esté muy bien, chao. Mariana, no, Mariana se tuvo que ir ya.